de la estadística y por lo tanto el comportamiento epidémico de la COVID-19. Vemos nuevamente nuestra línea, nuestra curva epidémica de color azul a la cual estamos dando seguimiento semana con semana a cómo las vamos graficando, pero también día con día para identificar cuáles son los cambios más relevantes. Como ya vimos esta semana, a pesar de que iniciamos todavía con una tendencia ascendente, lo cual entonces ratifica 20 semanas continuas de esta tendencia general desde inicios de este año 2021, también hacíamos notar que esa tendencia ascendente a lo mejor no era ya tan pronunciada como la que habíamos visto en semanas previas. Ahora, esta tendencia que en un momento puede más bien empezar a generar un comportamiento de meseta, tampoco es la primera vez que la vemos en estos primeros meses del año. También hemos visto este comportamiento en semanas previas, las pueden ustedes identificar claramente en la línea azul, lo que quiere decir que la siguiente semana no necesariamente se mantiene o inclusive representa un incremento, simplemente es parte del comportamiento semanal de cómo se están dando obviamente la transmisión y los casos en el país, recordando que en esta línea están representadas todas las personas que se consideran casos estimados de COVID-19, es decir, personas con la enfermedad y que por lo tanto contribuyen obviamente al total de la estadística acumulada. Que para efectos de ese total hay otro indicador también al cual estamos dando seguimiento diario, que son precisamente los casos activos estimados. Para el día de hoy es el 0.8% y este número de personas, de un poco más de 19.600, representan aquellas que iniciaron signos y síntomas en las últimas 2 semanas. Es decir, es la epidemia activa en el país y obviamente todas ellas están distribuidas de manera diferente en cada una de las entidades. Cuando empezamos a ver que el comportamiento de la curva epidémica, sobre todo el de las semanas o entre las semanas 19 y 20, con este menos 2% para el día de hoy, empieza más bien a tener un comportamiento de meseta. Obviamente cuando llegue al cero estaremos hablando de una meseta franca, pero en la medida cuando se va acercando el cero y pasa ligeramente el cero, pues ya podemos casi hablar de un comportamiento de meseta. Se da precisamente porque en el todo de estas 32 entidades federativas, no todas entonces están ahora contribuyendo a la disminución, o más bien hay algunas entidades que por tener ascensos importantes en su curva epidémica o estar contribuyendo en esta misma semana entre la 19 y la 20, estar contribuyendo ya con una cantidad, digamos, considerable de casos y sobre todo ya por estar evidenciando una curva ascendente y por lo tanto un rebrote para efectos de su entidad, entonces empiezan a generar obviamente este efecto en la curva nacional. ¿Por qué todavía no tenemos un ascenso? Pues porque la mayoría de las entidades, y en este caso estamos hablando de 28 entidades federativas, todavía continúan con 27 todavía continúan con una tendencia estable o inclusive descendente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos da obviamente ese comportamiento y de seguro mañana vamos a ver y pasado, recordemos que la curva puede todavía cambiar hasta el día sábado y el día domingo estaremos viendo cómo abre el comportamiento de la siguiente semana. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta siempre graficamos el comportamiento también de la carga de enfermedad grave o crítica. Estas líneas representan personas que están teniendo signos y síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda grave que se compone o se convierte en el caso sospechoso grave o crítico de COVID-19. Y entonces estamos viendo cómo están obviamente ocupando camas de hospital y por lo tanto están demandando este tipo de atención. Igual de congruente, lo hemos estado enfatizando diariamente, con la curva de la carga de enfermedad, es decir, todos los casos, incluidos también aquellos que son COVID leves o COVID moderados. Cuando vemos COVID grave y crítico específicamente en esta curva, pues vemos que también hay un descenso importante. Y obviamente esto a su vez se traduce de manera inmediata en lo que representa la
ocupación o disponibilidad hospitalaria de camas que se tienen disponibles para que las personas que tengan este tipo de enfermedad pues puedan obviamente recibir la atención especializada. Vean ustedes que esta ocupación, continuamos con datos que no han variado prácticamente ya en el último mes. Si vemos presentaciones, repasamos diapositivas de días y semanas previos, vamos a ver que hemos estado prácticamente fluctuando entre este porcentaje de ocupación, que a su vez son los porcentajes de ocupación pues más bajos desde que iniciamos obviamente con la epidemia. Inclusive cuando los comparamos y vemos de aquellos que teníamos al inicio de mayo, cuando en su momento entró en plena operación la red IRAC para efecto de esta notificación. 13% camas generales, 13% camas con ventilador, e inclusive para el día de hoy vemos una disminución de un punto porcentual en las camas con ventilador. Y cuando hablamos de esta reducción de la ocupación nacional de lo que en su momento fue el máximo al mínimo, y lo estamos también midiendo todos los días para ver cómo varía o no, pues tenemos una reducción de un menos 87%, y obviamente esto es también una buena noticia porque mientras mantengamos esta reducción, pues obviamente vamos a tener una epidemia controlada, pero más importante, vamos a tener obviamente personas que cada vez están enfermando de menos gravedad y por lo tanto tienen menos riesgo de fallecer. Obviamente esto no llegará tan pronto a un cero o no regresará a niveles en los que teníamos previos a la epidemia, porque otro mensaje que siempre damos es que la epidemia ni en México ni en el mundo como pandemia todavía termina. Todavía tenemos población susceptible que puede enfermar, y en la medida que las medidas de prevención se mantengan y cada uno de nosotros las estemos implementando, es que podremos estar logrando esta basal, digamos, o este ya comportamiento basal que en su momento representará obviamente un continuum de transmisión, un continuum de generación de casos, pero que no necesariamente queremos se conviertan en un rebrote nacional, y que sí en la mayoría de las entidades se mantenga bajo control, ¿no? Y que entonces obviamente habrá personas que seguirán enfermando porque todavía son susceptibles, ya sea porque hasta este punto no enfermaron durante toda la pandemia o porque todavía no pertenecen a los grupos que han recibido las primeras o inclusive segundas dosis de vacuna. Entonces todavía pueden enfermar, y por lo tanto, y sobre todo a estas personas, el mensaje importante es: como sociedad debemos de seguir cuidándonos y debemos de seguir aplicando las medidas para que este comportamiento obviamente se mantenga. Y algo que ha contribuido y empieza a hacerlo ya de manera importante en últimas semanas es precisamente la Estrategia Nacional de Vacunación, sobre todo cuando recordamos que el principal efecto esperado de la vacuna y por lo tanto el mayor objetivo que se tiene con la misma no es tanto incidir en la transmisión. La vacuna no va tan encaminada a disminuir la transmisión del virus y por lo tanto los contagios y los casos, pero sí va destinada a, y sobre todo en los grupos que hasta el momento se han vacunado, disminuir la ocurrencia de casos graves y por lo tanto de personas hospitalizadas. Y es lo que vamos a ver en el siguiente grupo o componente de información, que tiene que ver